El ser humano, todos nosotros, desde tiempos muy remotos, hemos querido conocer qué nos depara el futuro. Y por eso recurrimos a la astrología, por eso vamos a leer el horóscopo, ¿sí? Y por eso decimos yo soy, y nombran ahí algunas enfermedades, yo no sé si es que tienen cáncer o qué, ¿sí? Otros se pesan porque son libras, no sé. Pero a través del tiempo siempre el ser humano ha querido conocer del futuro y se leen las cartas y se lee es que el tabaco. Bueno, pero ¿saben qué es lo más triste? Que hermanos conocedores de la palabra recurran a ese tipo de cosas. Y uno realmente se da cuenta de que muchos hermanos que asisten a iglesias cristianas que caminan con el Señor recurren a este tipo de cosas, cuando verdaderamente nosotros tenemos que estar convencidos que el Señor de la historia, el Señor de la eternidad, es el que tiene respuesta a todas esas inquietudes que hemos tenido. Por eso, hermanos, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a ubicarnos en el capítulo 29 de Jeremías. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Versículo 3. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. ¿Decía qué? La carta, ¿cierto? Como dice el disco aquel, la carta es para decirte. Decía, versículo 4. Ojo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién realmente está dictando la carta? ¿Quién? Dios, ¿cierto? Jeremías simplemente está escribiendo lo que Dios le está dictando. Entonces, ¿quién fue el que hizo transportar a todo el pueblo de Jerusalén a Babilonia? Dios, no el rey de Babilonia, para que vamos teniendo en cuenta. Dios lo utilizó. ¿Hasta ahí vamos bien? Versículo 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente, falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿A cuál lugar? A Jerusalén. ¿Correcto? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Ojo a los versículos 12 y 13, mis hermanos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y ojo esa belleza del versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a repetir el versículo 13, que es hermoso, hermanos. Y me buscaréis, vamos todos al unísono, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Padre, te alabamos. Te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque en ti siempre hay esperanza, Señor. Eres fiel, eres amoroso, misericordioso y tienes planes para tu pueblo, tienes planes para tus hijos. No los entendemos, Señor, a veces. Pero tus pensamientos, Señor, para nosotros son de paz y de bienestar, Señor. Te alabamos, te damos honra y todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, la palabra del Señor en esta porción de hoy nos está haciendo una invitación muy, muy especial a todos nosotros. Y es a buscar a Dios con pasión y anhelo en el corazón. Buscando a Dios, ¿con qué? Con pasión. ¿Y con qué más? Y con anhelo. ¿Dónde? En el corazón. Buscando a Dios con pasión y anhelo en el corazón. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la porción de hoy? Tenemos una carta. Una carta que envía el profeta Jeremías y la envía ¿de dónde para dónde? De Jerusalén para Babilonia. Muy bien, excelente. Y sin duda había, podríamos decir que una comunicación oficial entre Judá, que es donde queda Jerusalén, y Babilonia en esta época. Porque si no, ¿cómo explicar entonces que Jeremías está enviando una carta? Tenía que haber comunicación. Y la corte de Babilonia quería mantener entonces el contacto con el pueblo que quedaba en Judá para que Sedequías, que era el rey que había reemplazado a Joaquín. Vamos a hacer entonces para que entendamos un poquito. Si no conocemos esta historia, vuelvo y repito, no entendemos la porción. Nosotros estamos ubicados aquí en el exilio babilónico. Año 597 que se dio la primera deportación. Recordemos que la segunda deportación se dio en el año 586 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? El imperio de la época, que era el imperio babilónico, cogió y absorbió o puso cautivo al reino del sur, ¿sí? A Judá, cuya capital es Jerusalén. Cuando vino el pueblo, el imperio babilónico a tomar, el rey del momento era Joaquín, que aquí lo nombran con otro nombre, le dicen otro nombre, pero es Joaquín. Y la madre reina estaba con él. Y entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Quitó a Joaquín y dejó en su lugar a Sedequías, es el que se nombra aquí, ¿correcto? Entonces Sedequías, ¿cómo decirlo con palabras de hoy? Como que era el juguete de Nabucodonosor para que le respondiera con qué esencialmente. ¿Ustedes creen que cuál era el interés del momento del imperio babilónico respecto al pueblo del sur? Era la parte económica, los tributos y mantenerlos ahí. Entonces, ¿cuál era la idea? Que el imperio babilónico entonces cogió
a Joaquín, que era el rey del momento, a la madre, cogió, dice la palabra, que cogió a los del ejército, cogió a herreros, cogió a la gente, digamos, inteligente y a mucha gente y los trasladó a Babilonia. Pero dejó algunos, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿cierto? En Judá, pues, sí, cuya capital es Jerusalén. Entonces hay que entender, y Sedequías estaba aquí en la parte de Judá. Por eso incluso uno entiende que esa carta Jeremías la estaba mandando con seguridad, que la estaba mandando con otra carta que le estaba enviando el rey de ahí de esa parte que se llama Sedequías, y estaba enviando entonces una carta a Nabucodonosor que estaba en Babilonia. Con seguridad que estos mensajeros eran de Sedequías, pero era, digamos, conocidos de Jeremías, y le estaba entonces enviando una carta. Este Joaquín y la reina madre, con todos esos líderes políticos y líderes y magistrados y mejores artesanos y herreros que habían sido transportados a Babilonia, con seguridad que ellos no eran tratados como unos esclavos comunes. Ellos de pronto los tenían, digamos, con ciertas consideraciones, porque quizás los dejaban vivir juntos en comunidades donde de alguna manera les daban como cierta libertad, una libertad entre comillas, pero eso tenía, digamos, una razón, y era mantenerlos de verdad como unos rehenes, porque prácticamente los tenían, con palabras de hoy, ¿los tenían de qué manera? Secuestrados. Y entonces él tenía al otro, a Sedequías allá, que lo manipulaba para que le pudiera cumplir entonces con los impuestos y digamos el manejo entonces de todo el pueblo de Judá. Con seguridad digo que estos mensajeros en ese momento también llevaban el tributo o los impuestos requeridos por Babilonia. Es bien interesante cuando uno lee a quién iba dirigida la carta. No, Jeremías era el que enviaba la carta. ¿A quién? Eso, ayúdenme. ¿A quién iba dirigida la carta? ¿A los ancianos? ¿A quién más? Ayúdenme, ahí está. Ajá. A los sacerdotes, ¿a quién más? Es que ahí está, ayúdenme. Ahí está, estaba a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había entonces transportado a Babilonia. Me llama la atención y nos debe llamar la atención a todos nosotros porque no se menciona Joaquín, que era el rey. Es bien interesante, recuerden detalles al leer. No mencionan a Joaquín. Joaquín es como me explico yo, como que viniera un imperio del momento y se llevara a nuestro presidente Petro con el Senado y todo eso, y se los llevara, y nosotros le enviáramos una carta y dijéramos, senador están, y no estuviera Petro. Ahora sí me hice entender. Me llama la atención, ¿por qué no mencionan a Joaquín y a la reina madre? Es bien interesante ese detalle. Tal vez ellos estaban detenidos en otro lugar, uno de pronto puede hacerse conjeturas, pero de todas formas no se sabe por qué no fueron incluidos en esta carta, en este mensaje. Jeremías sabía que esos profetas falsos, que habían profetas falsos, no solamente en Judá, sino que habían profetas falsos también allá en Babilonia, dando un mensaje falso al pueblo. ¿Y cuál era el mensaje falso que le estaban diciendo los falsos profetas a todo el pueblo? ¿Qué les decían? Hey, esto dura poquito. Ustedes se van a regresar a su tierra muy pronto. Ese era el mensaje falso que le daban los profetas al pueblo. Pero no solamente le daban una falsa esperanza al pueblo, sino que ponían en peligro a todos los cautivos, porque ellos con esa esperanza de regresar pronto, ¿cómo los iba a mirar el rey? Díganme, si veían a ellos ahí con esa esperanza, no es que pronto nos vamos a regresar, ¿cómo veía eso el rey? Ayúdenme, como una rebeldía, y eso les podía costar la vida. Entonces miren lo que podía pasar con esto, les estaban dando falsas expectativas con falsas noticias o con falsas profecías.
Ahora, analizando el ministerio pastoral de Jeremías, este ministerio no era solamente para el pueblo que quedaba en Judá. Él estaba predicando para los que quedaron en Judá, pero también tenía que predicar y dar noticias ¿para quién? O profecías. Para los que estaban cautivos en Babilonia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tenemos que entender ese detalle respecto al profeta Jeremías. Ahora, ser un profeta verdaderamente llamado por el Señor, llamado por el soberano creador, le llevaba al profeta decir la verdad, aun cuando no fuera popular. Y saben que ese es uno de los problemas de hoy. ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo son las iglesias cuando acá los pastores y todo hablamos con la verdad del Señor? Cuando le llamamos al pecado, pecado, cuando no adornamos la palabra del Señor. Y Jeremías sabía y cumplía con ese deber, que debía darle la verdad al pueblo. Pero ¿y qué pasaba porque le daba el mensaje, la verdad al pueblo? ¿Qué le pasaba a Jeremías? Tenía contradictores. Tenía muchos contradictores por decirle al pueblo, o por no decirle al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, igual que hoy. Si uno no le dice al pueblo lo que quieren escuchar, entonces es una iglesia aburrida, es un pastor aburrido, es un pastor cuadriculado. Le pasaba a Jeremías, nos pasa a nosotros hoy. Y el mensaje, o esta carta, entonces, noten ustedes que a partir del versículo 4 encontramos algo bien interesante. Dice que Jeremías dice que habla en nombre de Dios. Miren ese versículo 4, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que queda completamente claro que lo que está escrito no son palabras de Jeremías, lo que está escrito son palabras de Dios, del soberano creador. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es el primer mandato que encontramos ahí? Le dice, edifiquen casas, construyan casas y habítenlas, vivan en ellas. Debían pensar entonces que el exilio, si yo voy a edificar una casa y voy a vivir en ella, ¿cómo iba a ser el exilio? Largo. ¿Y qué le decían los profetas falsos? Que iban a regresar pronto. Miren la diferencia entre la verdadera profecía de parte de Jehová de los ejércitos y la profecía de los profetas falsos. Muy bien. Entonces, ¿y cuánto duraría ese exilio? Lo dice ahí, más abajo, en los versículos más abajo. A ver, ¿quién da más? 70 años iba a durar el exilio. Tremendo, 70 años. Y los falsos profetas les habían indicado entonces, no echen raíces. Como quien dice, no construyan, no echen raíces, porque pronto van a volver a sus casas, porque pronto van a volver a su tierra. Era lo que decían los falsos profetas. Y el Señor lo que está diciendo a través de su carta, a través de Jeremías es, no los escuchen, no les crean a estos falsos profetas. Y el mandato del Señor continúa y dice, planten huertos y coman de sus frutos, cultiven, les dice el Señor. Y continúa y les dice, cásense y tengan hijos, multiplíquense, y utiliza otra palabra, y no disminuyan, dice. ¿Correcto? Entonces mire, edifiquen, sí, planten, coman, cásense, multiplíquense. Todos estos mandatos, entonces, ¿qué tenían que ver? Con una vida normal, no es la vida normal de nosotros. ¿Ah? Con la normalidad de la vida tenía que ver todos estos mandatos del Señor. Tenían entonces que prepararse para un exilio de un tiempo muy largo, 70 años. Y Dios y uno lo que nota aquí es que Dios los estaba bendiciendo en el mismo exilio, porque iban a tener lo esencial, iban a tener comida, iban a tener techo, ¿y qué más iban a tener?
descendencia. Comida, techo y descendencia. Los estaba bendiciendo, una bendición. Lo que pasa es que nosotros a veces no vemos las bendiciones del Señor. Pero aquí está plasmada de manera directa. Y es que la bendición de tener hijos y ver a sus hijos casarse y tener nietos, esa es una evidencia de la bendición de Dios para ellos, pero también para nosotros hoy. Amén. Así es. No saben la bendición de lo que es tener un hijo. Hijo, tú no sabes cómo se ama un hijo. Con palabras, yo creo que es difícil, se queda uno cortico de expresar el amor a un hijo. Y el anhelo de que esa descendencia crezca. Eso es hermoso. Pero el Señor, mire que les está dando mandatos de que se multipliquen, de que se casen. Pero miren, el mandato más sorprendente, iglesia, lo encontramos en el versículo 7. Es el mandato más especial. Debían buscar el bienestar de la ciudad donde estaban cautivos. ¿Qué les dice el Señor? Procuren la paz de la ciudad. Tremendo. Como quien dice, hombre, procuren por el bienestar del enemigo. Es lo que les está diciendo el Señor. Procuren por la paz y el bienestar de este pueblo, de este imperio que los tiene cautivos. Eso es tremendo. Oren por sus enemigos. Miren, y ante unos interrogantes tan difíciles de entender para ellos en ese momento, ¿cómo podrían olvidar la devastación del pueblo? Ellos estaban en Judá y llegó el imperio, ¿y qué hizo con todos ellos? Devastó todo el pueblo. ¿Cómo olvidar esa devastación por el imperio babilónico que ellos experimentaron allá en Judá? ¿Cómo podrían orar por el bienestar de aquellos que los tenían secuestrados, de aquellos que los tenían cautivos, privándolos de la libertad, privándolos de familias, privándolos de sus tierras? Unos interrogantes difíciles de entender. Pero aquí el Señor, el soberano creador, está insistiendo en esto, que hay que orar por ese país, porque en su bienestar, en el bienestar entonces de ellos, estaba también el bienestar de los cautivos. Miren qué petición tan hermosa la del Señor. Y el Señor usa una palabra, paz, como bienestar también. Y noten ustedes que la usa, ¿cuántas veces la usa en el versículo 7? ¿Cuántas veces usa paz? ¿Cuántas veces usa bienestar? En el solo versículo 7 la usa 3 veces. Miren qué hermosura. Y la vuelve a usar por allá más abajo en el versículo 11. Y es que, hermanos, aún en el exilio el Señor quería que pudieran experimentar bienestar y que experimentaran también paz. Imagínense el poder, el amor y la misericordia de nuestro Dios soberano. Y creo que ese mismo concepto de orar, no solamente por el país, por el lugar que lo tiene a uno cautivo, el orar y bendecir a los enemigos, es un concepto que mire que se está dando no solamente desde la antigüedad, porque el Señor lo está pidiendo ahí. ¿Es así o no? En la carta, clarito lo está pidiendo. Pero viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, igualmente nos da ese mandato. ¿Qué nos dice el Señor? Por ahí en Mateo 5, 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás al enemigo. Pero dice el Señor, pero yo les digo. Miren lo que está diciendo Jesús. Oíste, como quien dice, este es el refrán que está en la boca de todos ustedes y en la mente de todos ustedes por lo que han escuchado de sus padres y todo eso. Amarás al prójimo, pero aborrecerás al enemigo. Y dice Jesús, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los aborrecen y haced bien bendecid a los que maldicen
y haced bien a los que les aborrecen. Tremendo. Entonces no solamente en el Antiguo Testamento, sino que miren en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo también nos está pidiendo que oremos y amemos a nuestros enemigos. Y algo bien importante, hermanos, Dios, nuestro soberano creador, estaba utilizando a Babilonia para castigar a su pueblo, para castigar a Judá. ¿Pero por qué? Por sus pecados. Por todo el tiempo de pecados, por muchos años de pecado. Entonces era el Señor, no era Babilonia, ella por su propia iniciativa. Era el Señor utilizando a Babilonia, y eso nos debe quedar bien claro. Entonces, para su propio bienestar, ahora estos exiliados tendrían que buscar bienestar para Babilonia. Tremendo esto. Tendrían que colaborar entonces con el país que los había llevado cautivos para que todos pudieran gozar entonces de un bienestar común. Qué esperanza tan maravillosa, iglesia. Qué esperanza tan hermosa. Aún en el exilio, el pueblo podía confiar en Dios. Miren qué hermosura. A veces nosotros, ante los más pequeños obstáculos, empezamos a dudar del Señor. Pero mire, el Señor siempre está ahí presente. Aún en el exilio, el Señor estaba ahí. Y el pueblo podía confiar en Él, y el Señor estaba pensando en el bienestar, en la paz de todo el pueblo. Y hay una tendencia, mis hermanos, ahora que estamos viviendo en una globalidad, en un mundo global donde las religiones y las culturas más tradicionales en una parte del mundo invaden religiones y invaden regiones y culturas de otras naciones. Y hay una tendencia entonces a temer ese tipo de situaciones y de aislarse de estas personas tan diferentes. Uno tiene esa tendencia de aislarse a una persona que no piense como uno, e inclusive que no tenga la misma fe y que no tenga la misma creencia. Uno tiene esa tendencia. Pero la enseñanza más clara aquí es que hay que orar por esas personas. Hay que orar por ellas y hay que esforzarse para entenderlas, porque el bienestar de ellos significa el bienestar mutuo. Eso hay que tenerlo bien claro y sacarlo como una enseñanza de esta porción de la palabra. Entonces, ¿cuál era el peligro para los que estaban en cautiverio? El peligro para los cautivos era escuchar y creer las profecías de los profetas falsos. Y Dios los calificaba a ellos como un total engaño, dice el Señor. Y de pronto hasta los llama como encantadores y soñadores. Y son mensajeros falsos, dice. Dios insiste y dice en el versículo 9, dice, ¿qué dice en el versículo 9? Yo no los envié. Son falsos. De una manera directa, dice el soberano creador. Yo no los envié. Tremendo el Señor. Y como en todo tiempo, mis hermanos, era muy llamativo el mensaje que uno quería oír. Y fácilmente entonces estos falsos maestros engañaban al pueblo y los desviaban del camino del Señor. Como hoy ocurre, mis hermanos, con muchos falsos predicadores, muchos falsos profetas que no hacen sino desviar a muchos creyentes de los caminos del Señor. Y eso era lo que estaba pasando con los que estaban cautivos, con esos falsos profetas, que les estaban dando falsas profecías. Y como dice el Señor, yo no los envié. Tremendo. Y entonces empieza ahí en el versículo 10, Dios repite entonces y comenta el plan que tenía Dios para el pueblo. Dice que van a estar 70 años en cautiverio. Esa es más o menos como el largo de la vida, según el Salmo 90, por ahí en el versículo 10. Y yo creo que es más o menos también como lo que dura nuestras vidas hoy, entre 70 y 80 años, ¿o no? En promedio, pues, unas personas duran más, pero podríamos hablar que es el promedio. Pero el Señor les está diciendo, van a estar 70 años en cautiverio.
No va a ser corto. Y después Dios va a cumplir entonces su buena promesa de hacerles regresar a su tierra. ¿Pero después de cuántos años? De 70 años que duró el exilio babilónico, mis hermanos. Entonces, notemos que otra vez el Señor es quien es el protagonista para realizar esta buena promesa y es Él quien cumple esta promesa para el regreso. El Señor, nuestro Dios, es el que nos hace las promesas, pero también es Él que las cumple, porque nuestro Dios siempre cumple todas sus promesas y tal cual le cumplió al pueblo cautivo de Judá. Y viene uno de los versículos más citados de este profeta Jeremías. Y dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, ahí en el versículo 11. Planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Hermoso, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bienestar y no de mal. Gloria. ¿Alguien dice amén, hermanos? Amén. Versículo hermoso. Dios tiene un plan de bendición para su pueblo, siempre lo tiene. Dios tiene un plan de bendición para nosotros como su pueblo. Dios siempre tiene un plan de bendición para nosotros como sus hijos. Dios siempre tiene un plan de bendición para ti, hermano. Siempre lo tiene. Como lo tuvo con el pueblo que estaba cautivo, también hoy lo tiene para con todos nosotros. Y gloria al Señor por eso. Y llegamos al corazón del mensaje de hoy, hermanos, versículos 12 y 13. Quiero que se lleven estos dos versículos en lo más profundo de su corazón, en sus mentes, y mire lo que encontramos. Entonces van a invocar mi nombre, dice el Señor. Van a buscarme y me van a encontrar. Pero ojo, porque me van a buscar de todo corazón. Miren la clave ahí. Me van a buscar y me hallarán. Pero dice, pero porque me van a buscar, ¿de qué manera? De todo corazón. Eso es hermoso, hermanos. Entonces, miren que siempre hay una nueva disponibilidad del Señor para ser hallado. Siempre podemos hallar al Señor. Él siempre va a estar dispuesto a ser hallado, pero nosotros nos toca buscarlo de todo corazón. Es bien hermoso, pero muy profundo estos dos versículos. Cuando se vuelvan y tornen hacia Dios, Él será hallado. Cuando le invoquen, van a ser escuchados. Cuando lo invoquemos, vamos a ser escuchados. Pero cuando lo hagamos, y le decía al pueblo en aquel momento, pero cuando lo hagan de todo corazón, cuando lo busquemos al Señor de todo corazón, lo vamos a encontrar. ¿Alguien dice amén, hermanos? Pero ¿qué querrá decir eso de todo corazón? De todo corazón tiene una profundidad, mis hermanos. Es como decirlo que cuando lo hagan de toda sinceridad de corazón. Esto involucra sentimientos, esto involucra la capacidad de pensar, esto involucra la toma de decisiones, esto involucra la voluntad. Es que de todo corazón involucra todo eso. Sentimientos, capacidad, voluntad, decisión. Eso no es superficial, es algo muy profundo. Entonces, dentro del plan de Dios siempre hay un futuro para su pueblo. Dentro del plan de Dios siempre hay un futuro para todos nosotros. Siempre lo habrá. Porque cuando lo busquemos, lo vamos a poder hallar. Hermanitos, esta porción de la palabra hace parte de una carta enviada por el profeta Jeremías a los judíos que vivían en el exilio babilónico, como lo dijimos anteriormente. Había surgido entre ellos, ¿cómo decirlo?, los infaltables mensajeros del facilismo.
podríamos denominarlos así, los que decían que en poco tiempo iban a regresar a Judá. Y Jeremías instruye entonces a todo el pueblo a que haga lo contrario, porque así lo ha dicho el Señor. Y Jeremías lo que le dice al pueblo es: echen raíces, construyan, planten, tengan hijos, porque su estadía en este lugar va a ser prolongada. Eso podríamos resumir aquí la intención de la carta. Pero la profecía contiene la afirmación que hoy hace parte de nuestra declaración, y es que el Señor siempre puede ser hallado por el pueblo cuando el pueblo deje las costumbres religiosas y se dedique a buscarlo de corazón. Hermanos, el tema con el Señor es dejar la religiosidad. Eso es lo que hay que dejar. Cuando a uno le dicen: es que te volviste muy religioso, y yo: no, antes la dejé. Dejé la religiosidad que nos enseñaron y nos inculcaron toda la vida. Y lo que hay que hacer es buscar al Señor de todo corazón. Ahí eso es. Miren qué hermoso. Y a pesar de todo el contexto histórico en que está esta porción de la palabra, este es un texto que bien se puede aplicar a la iglesia de hoy, a la iglesia de nuestros tiempos. Este es un texto para nosotros hoy, hermanos. Esto no es solamente para la iglesia que estuvo en cautiverio. Este texto es para nosotros hoy, iglesia. Y no es esta y creo que esta referencia no es a lo mal que está el pueblo de Dios en esta época, sino un reconocimiento a la tendencia básica que tenemos todos nosotros como seres humanos, a la religiosidad, a la experiencia religiosa. Y por experiencia religiosa entendemos aquella lista de actividades que hacemos, mis hermanos. Pero ¿saben para qué hacemos esa lista? Porque hacemos todas esas actividades esperando el favor de Dios. Eso es religiosidad. Hacemos muchas cosas, muchas actividades, asistimos a muchos eventos, pero buscando, ¿qué cosa? El favor de Dios. Y eso es religiosidad, hermanos. Y no se trata en la religiosidad, no se trata de una relación con Dios, que es lo que nosotros buscamos aquí en la vida cristiana. Creo que cuando hay religiosidad lo que se busca, y vuelvo y lo repito, es intercambio de favores. Como quien dice: yo voy al culto de la confraternidad Laureles el domingo a las 10. Y entonces, Señor, ayúdame y empieza la lista. Hermanos, muchos de nosotros consideramos que le estamos haciendo un favor al Señor viniendo al culto. Muchos de nosotros, tienes que revisar tu corazón. A veces pensamos que le estamos haciendo un favor al Señor viniendo aquí. A veces pensamos, pero hay muchos. A veces pensamos que si leo la palabra le estoy haciendo un favor al Señor, pero si leo la palabra, ahí mismo le pido la contraprestación al Señor. Señor, es que mira que estoy leyendo tu palabra. Entonces, por eso, mucha religiosidad es pensar entonces que hacemos todo eso, pero buscando los favores de Dios, que el Señor nos devuelva algo. Y generalmente nuestro comportamiento es: nosotros cumplimos con las exigencias de la religión y el Señor Supremo nos otorga su bendición. Es lo que generalmente pensamos. Cumplimos con algo y el Señor nos da la bendición. Como quien dice, o resumiendo con una frase bien sencilla: Señor, ¿me manejo bien? Entonces, bendíceme. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Cuando el Señor lo que está pidiéndonos es que lo busquemos de todo corazón. Y de todo corazón involucra sentimientos, inteligencia, decisiones, voluntades, todo.
Y esta manera de pensar, de hacer, participar en actividades para buscar favores del Señor, no es una manera de pensar característica de algún grupo en particular, aunque es más notorio en algunos grupos, mis hermanos. Eso es innegable. Y tristemente debemos reconocer que muchas de las actividades dentro de nuestras propias congregaciones tienen estos tintes, tienen estos matices, créanme. Y nuestra pasión por Dios, esa pasión por Dios en muchos de nosotros dura el tiempo que dura un mensaje como este. Desafortunadamente. A veces la pasión por Dios dura lo que dura la vigilia, la pasión por Dios dura el tiempo que escuchamos una alabanza, pero después, por ejemplo, ahora salimos allá y volvemos a la vida normal. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor a través de porque en realidad la pasión del Señor o por el Señor dura lo que dura una predicación como esta. Y salimos y se nos olvida. Ya no acaba la pasión por Dios. De esto se trata la porción de hoy. Y de reconocer que estamos cayendo en ese error. Entonces salimos después de una predicación como esta y ya retomamos nuestra vida de rutina allá afuera. Y todo sigue igual. Debemos reconocer eso, hermanos. Créanme. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor. Pero porque me van a buscar de todo corazón. Es hermoso ese versículo 3, hermanos. Ojalá se nos quedara grabado en el corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Y esta frase lo dice todo, hermanos. Y existe una promesa de un encuentro con Dios. Porque dice, me buscaré si me hallaréis. Existe una promesa aquí del encuentro con Dios. Y nos atrevemos a pensar, iglesia, que podríamos tener una experiencia o una connotación tan dramática como las experiencias mismas de algunos personajes grandes de la fe. Y podríamos pensar, pero yo ¿por qué no tengo la experiencia de un Abraham, de un Moisés, de un Jacob, de un Isaías, de un Pedro, de un Pablo? A veces nos comparamos y estamos diciendo, ¿y por qué no la tengo? ¿Yo por qué no tengo una experiencia como la de un personaje como este? Y sin importar los detalles particulares de este encuentro con el Señor, porque puede que no sea tan espectacular nuestro encuentro como el encuentro que tienen o que tuvieron estos grandes personajes de la fe. Pero que el encuentro lo vamos a tener con el Señor. Y vamos a tener la completa seguridad de que vamos a tener el contacto con el Señor cuando lo busquemos, porque lo vamos a hallar, cuando lo hagamos de todo corazón. Entonces no esperemos encuentros espectaculares, mis hermanos, porque lo importante es estar seguros que el Señor siempre va a estar ahí cuando lo busquemos de todo corazón. Pero no esperemos encuentros espectaculares, ni nos comparemos con ningún otro, hermanos. La vida espiritual, hermanitos, será otra, será enteramente diferente, porque Dios lo llenará todo en cada uno de nosotros, cuando lo busquemos de corazón. ¿Y a quienes se les concederá toda esta experiencia de encontrarlo, de que Dios lo llene todo? ¿A quién se le concederá todo esto? A aquellos que lo busquen de corazón. A ellos se les va a conceder esta experiencia. Entonces esta frase del versículo 13 descarta esas búsquedas que duran minutos, esas búsquedas que duran horas,
o esas búsquedas que tan solo duran algunos días. Me buscarán y me hallarán cuando lo hagan de todo corazón. Eso descarta esas búsquedas de minutos. Eso debe ser una búsqueda constante. Es una búsqueda con pasión, hermanos. Es una búsqueda con gozo, con alegría, con esperanza. Aquí se habla de una persona cuya pasión lo consume. Aquí se habla de un creyente cuya pasión por Dios lo consume. ¿Alguien dice amén aquí? De eso se trata, que nos consuma la pasión por Dios, que busquemos a Dios con pasión, con anhelo de corazón, porque el Señor nos está dando la promesa que lo vamos a encontrar, que lo vamos a hallar. Para estas personas que buscan al Señor de esta manera, está reservada esta experiencia plena con Dios. Y esta experiencia está reservada para los que tienen hambre y sed de justicia, como dice Jesús. Y esta experiencia está reservada para aquellos que tienen el mismo clamor del salmista en el Salmo 63. El salmista dice allá: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Allá en tierra árida y seca es donde mi alma tiene anhelo de ti, pasión de ti. Esa experiencia está reservada para los que actuemos, pensemos como el salmista. Iglesia, ¿dónde están los que gimen por Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que claman con pasión por Dios? ¿Dónde están? ¿Quién dijo, heme aquí? ¿Dónde están los que gimen por Dios? ¿Dónde están los que no pueden descansar porque claman continuamente por una visitación de Dios? ¿Dónde están? Y una pregunta para todos nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Estamos clamando continuamente por un avivamiento de la iglesia. Estamos clamando porque la iglesia del Señor se avive, e incluso por una iglesia como esta, que haya un avivamiento. Y le pedimos al Señor. ¿Será que se demora el avivamiento que tanto anhelamos? Porque aún no existe un pueblo hambriento de Dios. Y esa petición de avivamiento de pronto sale de labios para afuera. ¿Será que ese avivamiento que anhelamos le hace falta la pasión de cada uno de nosotros por Dios? ¿Qué está faltando? ¿Dónde están los que tienen pasión por Dios? Y para terminar, hermanos, recordarles que aunque no nos encontremos en una sociedad que no comparte nuestros principios de fe, debemos actuar a favor de la misma, a favor de esta misma sociedad, a favor de este mismo país, y vivir de una manera tal que nuestro actuar, que nuestra acción sea un auténtico testimonio del obrar de Dios. Así que pongámonos en pie, démosle gracias al Señor
Señor, te pedimos perdón, Señor, porque lo que nos pides hoy es que te busquemos con pasión, Señor, de todo corazón. Y hoy nos envía, Señor, a nuestras casas, a nuestras vidas, una vez crucemos aquel umbral, a meditar sobre la manera en que nosotros te anhelamos. Y a veces, Señor, nos hemos levantado en una cultura que nos ha inculcado la religiosidad, Señor, acercándonos a ti, pidiendo favores, Señor. Y eso es lo que tú nos pides, que debemos abandonar y que te busquemos de todo corazón, con pasión, con anhelo. Permite que cada uno de nosotros, Padre Celestial, podamos meditar en nuestro corazón la manera en que te buscamos, la manera en que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Quizás estamos caminando con pura religiosidad, Señor. Pero hoy nos vamos con una claridad, Señor, y esta carta de aquel tiempo por medio del profeta Jeremías, hoy la recibimos, Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos para la confraternidad Laureles. Búsquenme y me van a hallar. Los escucharé, pero cuando lo hagan de todo corazón. Permite, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, Señor, podamos reflexionar profundamente sobre nuestro actuar, nuestro comportamiento, nuestro caminar cristiano, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, qué significa buscarte de todo corazón. Ayúdanos a entender la profundidad, Señor, de tu petición. Y esto encierra muchos detalles, Señor, detalles insignificantes. E incluso a veces nos enojamos porque nos solicitan cambios, Señor. Ayúdanos a entender la profundidad de tu petición. Y que la petición que hoy le haces a tu iglesia no encierra horas, no encierra momentos de dedicación, días. No, encierra toda una vida de todo corazón. Encierra una pasión por ti, oh soberano creador. Encierra un gozo, un anhelo. Encierra una total esperanza de lo que ha de venir, del futuro, de nuestra vida eterna. Te alabamos, soberano creador. Te damos todo nuestro reconocimiento, te damos gracias, Señor, que tú siempre tienes pensamientos de bienestar para nosotros. Siempre tienes planes de paz y bienestar para tu pueblo. Te damos toda honra, Señor, y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén.